Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que dibujan en el cielo una forma que recuerda a la de un ser mitológico, un objeto o un animal. Hay 88 constelaciones en el cielo, de las cuales 36 están situadas en el hemisferio norte, conocidas como constelaciones boreales, y 52 situadas en el hemisferio sur, conocidas como constelaciones australes. Las constelaciones delimitan una zona del cielo establecida con coordenada. Su función es dividir el cielo en áreas para que su observación y orientación sean más fáciles. Antiguamente, las constelaciones eran muy útiles para permitir al ser humano orientarse en espacios muy amplios, donde el único punto de referencia era el cielo. Los marineros, en mitad del mar, se guiaban por la posición de las estrellas para establecer el rumbo de sus navíos. Las constelaciones más conocidas para la gente en general son las constelaciones zodiacales. En el hemisferio norte se encuentran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Piscis, y en el hemisferio sur Acuario, Virgo, Escorpio, Capricornio, Sagitario y Libra. Estas constelaciones se ubican en la franja del zodiaco, que significa círculo de animales, y se llama así porque la mayor parte de sus nombres son animales. La causa que influyó en la creación del zodiaco fue posiblemente agrícola, pues las estaciones y la climatología que tanta importancia tienen en la agricultura dependen de la posición del sol en la eclíptica, hecho que se dieron cuenta los hombres para cultivar los campos. Pero también hay otras constelaciones muy importantes, como la Osa Mayor, constelación formada por 7 estrellas. Esta constelación es visible durante todo el año en el hemisferio norte. También es conocida como el Carro o el Cazo por su forma. Desde la Osa Mayor, si trazas una línea diagonal hacia abajo a la izquierda, te encuentras la constelación de la Osa Menor, que es también de 7 estrellas y que es igual que la Osa Mayor pero de menor tamaño. El mejor momento para ver la Osa Menor es en primavera. En la punta del mango del cazo de la Osa Menor se encuentra la estrella polar. Esta estrella ha sido clave durante muchos años para localizar el norte. Cuando el cielo está despejado, uno puede orientarse sin ayuda de una brújula, localizando solo esta estrella. Pero si no se puede ver la Osa Menor, para poder saber dónde está el norte, tenemos otra constelación, Casiopea, muy fácil de reconocer por su forma, una M o W, según el hemisferio donde estés. La constelación Casiopea tiene 5 estrellas y se sitúa en la parte opuesta en la que está la Osa Mayor en el cielo boreal, que es el hemisferio norte, siguiendo el mango de la Osa Menor, desviándote un poco a la izquierda. Y al lado de Casiopea está la constelación Cefeo, que tiene 9 estrellas. Su forma es como una casa con patas a punto de correr, y es fácil encontrarla localizando la estrella polar, porque la punta del tejado de la casa es una de las estrellas que más cerca se sitúan de la estrella polar. Y al lado de Cefeo se encuentra la constelación Draco, que es la más alargada del cielo terrestre, con 15 estrellas. Esta constelación separa por la parte de la cola a la Osa Mayor de la Osa Menor. Otra constelación representativa del cielo nocturno es la constelación de Orión, también conocida como el Cazador, porque las estrellas que la forman representan a un guerrero con un escudo y un arma. Esta constelación se ve desde los 2 hemisferios. Es muy fácil de ver si tomas como referencia el trío de estrellas situado en el centro, el llamado cinturón de Orión. Esta constelación se ve mejor en invierno. Si trazamos una línea recta desde el cinturón de Orión, llegamos a Sirius, la estrella más brillante del cielo, que pertenece a la constelación del Canis Major, que significa perro por la forma que presenta. Esta estrella Sirius era adorada por los egipcios. Y otra constelación que podemos ver en el hemisferio norte es la constelación Lira, que está asociada al mito de Orfeo. Es muy fácil de detectar gracias a su brillante estrella, Vega, situada en la cola de una especie de cuadrado asimétrico. Y en el hemisferio sur podemos ver la constelación Cruz del Sur, que tiene 4 estrellas que dibujan un cometa.
Esta constelación aparece en las banderas de Australia y Nueva Zelanda. Y una de las figuras estelares más grandes y llamativas del hemisferio sur es la constelación Centauro, que se encuentra en el límite norte de la Vía Láctea. Para ver las constelaciones solo hay que situarse en una zona sin luz y sin luna llena, a ser posible. Si te ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.